Estados Unidos ha lanzado a su monstruo salvaje en distintos reportes de lobbies internos de Estados Unidos relacionados con la arquitectura imperialista de colonización de Asia Occidental o de Asia Central, pues se planteaba ya hace años, dejemos que Netanyahu se encargue, y ese dejemos que Netanyahu se encargue es esta expansión de la guerra descontrolada en todo Oriente Medio, con dos fines fundamentales. Uno, por supuesto, someter a la República Islámica de Irán y por medio eh, por un desgaste bélico y a la vez por la búsqueda de ayuda interior de estabilización del país iraní, en facciones de baluches, kurdas, árabes, que pudieran en un futuro permitir desmembrar incluso la República Islámica de Irán. Y ya digo, en esta escalada lo que se busca por parte de Israel y Estados Unidos es intentar decapitar las estructuras principales del Estado. Seguramente podremos ver en no mucho tiempo que intentan atentar contra el líder Ali Khamenei, contra el presidente Pezeshkian, etcétera. Y el segundo objetivo es que además ese contexto de guerra regional descontrolada eh, pudiera permitir incluso al régimen israelí, para su supervivencia, la excepcionalidad de la búsqueda de abrir la caja de Pandora de las bombas atómicas, dado que se le ha dado una impunidad absoluta durante 77 años por parte de Europa y Estados Unidos. En esa situación de riesgo existencial para el régimen israelí, pues que se viera incluso autorizado a ese uso, y a la vez, para que se pueda estabilizar el régimen colonial israelí hacia los siglos venideros, que ese contexto de escalada descontrolada pues permitiera vaciar Palestina de pieles rojas palestinos, que es lo que necesita, a semejanza de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, cuando, digamos, liquidaron a los pueblos nativos, llevándolos a la mínima expresión, y los pocos que quedaron reducidos en guetos, ¿no? En este caso, pues vaciar o exterminar o expulsando a los millones de palestinos de Gaza y después de Cisjordania, como un medio, dirían la propaganda del imperio, para estabilizar la paz en la región, ¿no? Entonces yo creo que esos son los dos objetivos que se buscan, tanto buscar un modelo de Siria en Irán por otras vías, como vaciar Palestina de palestinos para estabilizar al régimen iraní, y por el camino, pues en la gigantesca incertidumbre de dónde nos puede llevar esto ante el patrocinio de Europa y Estados Unidos, de poder arriesgar incluso un enfrentamiento incluso nuclear, ¿no? Estos son los planes, ¿eh? No es que esto es lo que vaya a suceder, porque no es así lo que va a suceder. Por un lado, los palestinos no se van a marchar de Palestina, es su tierra, y por otro lado, ya ha habido otros países, otras potencias que han alertado sobre una escalada mayor contra la República Islámica de Irán, que ha sido agredida en un crimen de guerra de agresión por parte de Israel. Y hemos escuchado a Pakistán, hemos visto a China, hemos visto Rusia más tímidamente, pero también. Por tanto, los planes estarán fracasados, pero es posible que los patrocinadores occidentales nos quieran llevar por ese camino de gigantesco sufrimiento regional o incluso hasta planetario. Bueno, esa cúpula de hierro ha sido un fracaso desde el 7 de octubre, cuando los nativos palestinos se levantaron del gueto, y a continuación sus aliados nativos de la región, en este caso los libaneses de Hezbollah, los yemeníes, los iraquíes. Ni siquiera había entrado todavía Irán en respuesta, pero los aliados de los nativos palestinos comenzaron también a atacar al régimen israelí. Y, por ejemplo, pasado mañana, 18 de junio, se cumple un año de que Hezbollah sobrevolase sus drones por el puerto de Haifa, monitorizando todo, la refinería, los depósitos de combustible, las bases militares en el puerto de Haifa, ocupado por el régimen israelí. Por tanto, llegó un momento en que, tras un trabajo paciente y
digamos, incansable por parte especialmente de Hezbollah durante muchas semanas y meses de ir cegando al régimen israelí con ataques a sistemas de radares, sistemas de vigilancia, de cámaras, etcétera. El régimen se quedó ciego, ¿no? Y quedó huérfano ante los ataques de distintas dimensiones. La cúpula de hierro, que tiene varias capas de protección, pues al final no pudieron evitar que incluso los cohetes elaborados por la resistencia libanesa penetrasen y atacasen duramente, ¿no? Como también hemos visto después por la Yemení o por la propia de la resistencia palestina desde Gaza, que todavía en estas fechas, hace año y medio, todavía los palestinos de Gaza eran capaces de seguir lanzando cohetes, ¿no? Ya después con la devastación y el Hiroshima gigantesco, infinito que se ha convertido Gaza, ya no hay tanta esa capacidad, pero en todo caso, la mejor cúpula de hierro o Iron Dome realmente es la muralla de países árabes subordinados, sometidos al colonialismo occidental, Jordania, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos, que en muchos casos han despegado sus cazas para tirar abajo cohetes, drones lanzados en algunas de las ocasiones, Operación Promesa Verdadera 1 de Irán o desde Irak, y han acabado derribándolos, ¿no? Esa ha sido la mejor cúpula de hierro porque hemos visto que incluso Estados Unidos ha tenido que llevar eh, antiaéreos Patriot, posteriormente ha tenido que llevar otros sistemas más sofisticados de defensa antiaérea, porque bueno, esa cúpula de hierro era prácticamente pura mitología, ¿no? Es verdad que algo de éxito tenía, pero se calculaba en cerca de un 20% el éxito y el resto del 80% era incapaz de tener los ataques. Por tanto, bueno, el régimen israelí está desnudo y quedó desnudo el 7 de octubre y hoy más que nunca con los duros ataques de misiles hipersónicos golpeando puntos fundamentales de la economía del régimen israelí en el puerto de Haifa, en otros lugares de Palestina ocupada, pues estamos viendo lo desnudo que está. Por supuesto, se está luchando contra un imperio y un imperio tiene gigantescas capacidades y ese imperio también lo representa el régimen israelí, con todas las capacidades que le proporciona Estados Unidos, satelitales, de repostaje de sus cazabombarderos en el aire con aviones estadounidenses o alemanes que colaboran con los cazas israelíes para darles repostaje de combustible en vuelo. Se está luchando con un imperio que tiene gigantescas capacidades, como se ha visto en el propio gueto de Gaza, con 6 bombas atómicas de Hiroshima en munición convencional para arrasar el gueto, o en Ucrania, ¿no? También lo vemos, en otros espacios, o ahora en el bombardeo a Irán, donde se ha sabido que Estados Unidos le ha proporcionado un extra de misiles y de bombas en las últimas semanas al régimen israelí para preparar este ataque a Irán. Por tanto, bueno, se lucha con imperio, pero los imperios caen y este va a caer. La colonia aún así está en proceso de caer y vamos a ver unos estertores de esta colonia en Palestina que, bueno, lamentablemente no sabemos, como he dicho al principio, por qué camino Europa y Estados Unidos quieren llevar a la humanidad, a la región, a qué sufrimiento de cientos de miles o de millones de posibles víctimas en la región o incluso planetaria. Bueno, el de Pakistán era algo que ya mucha gente nos preguntábamos de hacía mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasaba con el resto del mundo islámico, incluso no del mundo islámico, ¿no? De otros países, otras potencias, en las que no bastaba con hacer declaraciones dolientes sobre lo que estaba ocurriendo en Palestina, pero más y no tomar acciones? Puedo pensar, por ejemplo, en Brasil, una potencia de los BRICS, la propia Rusia, la propia China, ya no solo de, como digo, los países islámicos, Malasia, Indonesia, etcétera, ¿no? Más allá de las palabras vacías y de las lágrimas vacías, ya tocaba hace mucho tiempo tomar acciones decididas o por lo menos anunciar que se van a tomar acciones. Y desde luego Pakistán ya ha advertido claramente de que el subir el listón de la agresión, por ejemplo, al botón nuclear, puede conllevar que Pakistán también acabe usando el botón nuclear. Es lógico. Si se abre la caja de Pandora, si se abre
el excepcionalismo de romper el tabú de 80 años de parar las guerras atómicas tras los atentados terroristas de Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos, pues es lógico que otros países digan esto no se va a consentir, ¿no? Por supuesto, pues Yemen, ahí está, la importancia de Yemen, del país más empobrecido del mundo árabe. Es curioso cómo ha derrotado a Estados Unidos. Es algo que está muy silenciado, pero Estados Unidos se ha retirado del campo de batalla del Mar Rojo, tal como hicieron sus súbditos europeos también hace un año, cuando Estados Unidos quiso armar una coalición naval contra Yemen, y rápidamente los navíos franceses, alemanes, españoles se retiraron porque declaraciones de los mandos navales franceses, nunca habíamos visto una intensidad de fuego de drones y de cohetes enemiga, y por tanto retiraron sus buques. Bueno, pues un año después Estados Unidos se ha visto obligado a hacer lo mismo con el país, ya digo, más empobrecido. Es algo que no se apenas se cuenta, pero no solo los miles de millones de dólares en la aventura contra Yemen, contra el pueblo yemení, contra el gobierno de Sanaa, eso que se dicen los hutíes, pero realmente es el gobierno sobre el 70% de la población yemení. El gobierno de Sanaa ha derrotado a Estados Unidos, que se ha tenido que retirar con pérdidas, por ejemplo, de 3 F-18 perdidos de forma insólita en declaraciones por los líderes norteamericanos, por decenas de drones Reaper, que son de los más sofisticados norteamericanos, que han sido derribados por los misiles antiaéreos yemeníes, por un F-35, nada menos que un F-35 que tuvo que esquivar el ser derribado en una maniobra, eso está en la prensa norteamericana, o lo más llamativo, el portaaviones Harry Truman, que va a estar 2 años fuera de servicio, siendo reparado por una supuesta colisión con un buque mercante en el Mar Rojo, según dice la propaganda norteamericana. Es algo completamente increíble, por supuesto, que una escuadra naval en la que en el centro va un portaaviones protegido por el resto de buques, pues esa escuadra permita que un buque mercante comercial civil choque con ese portaaviones, ¿no? Entonces, bueno, el impacto de Yemen ha sido de una enorme importancia cualitativa y cuantitativa. Un solo misil de Yemen en el aeropuerto de Ben Gurion, en Tel Aviv, tiene una gigantesca importancia en su mensaje. Os enviamos un misil, pero pueden ser 50, ¿no? Y eso causa pánico en la sociedad colonial israelí, que por eso ha tenido que cerrar Israel sus fronteras aéreas y terrestres para que no se escapen, no huyan los colonos. Recién anoche tuvo que cerrar las fronteras terrestres y aéreas para evitar que haya una huida en masa, en estampida, como las vimos de los colonos franceses en Argelia, en Vietnam y en otros espacios.